El doctor Mark era un oncólogo famoso. Un día, este doctor muy famoso voló a una importante conferencia en otra ciudad, donde iba a recibir un premio en medicina. Sin embargo, una hora después del despegue, hubo un aterrizaje de emergencia en un aeropuerto cercano. El médico alquiló un automóvil y se dirigió a aquella conferencia. Sin embargo, poco después de su partida, el clima empeoró y comenzó una violenta tormenta debido a la fuerte lluvia. Su internet desapareció en el navegador, giró en la dirección equivocada y este doctor se perdió de su camino. Después de varias horas conduciendo, se dio cuenta de que estaba totalmente perdido. Se había desaparecido de la carretera. Se sentía hambriento y terriblemente cansado, por lo que decidió buscar un lugar para quedarse. Finalmente, se encontró con una pequeña casa. Desesperado, salió del coche y llamó a la puerta. Una mujer abrió aquella puerta. Él explicó lo que le había sucedido y le pidió, pues, que le prestara su teléfono. La mujer le dijo, sin embargo, que no tenía teléfono, pero que si deseaba, pues podía entrar y esperar que mejorara el clima. Hambriento, mojado, cansado, el médico aceptó su oferta y entró. La mujer le ofreció té caliente y le pidió un permiso. Le dijo que iba a ir un momento a rezar. El doctor Marx sonrió y dijo que él solamente creía en el trabajo duro. Sentado en aquella mesa, tomando un sorbo de té, el médico observó a la mujer rezar con mucha fe, sentada, postrada junto a la cama, con la tenue luz de unas velas. El médico se dio cuenta de que la mujer necesitaba ayuda, así que cuando terminó de orar, el médico le preguntó, ¿qué es exactamente lo que quieres de Dios? ¿Crees que Dios alguna vez escuchará tus oraciones? La mujer sonrió tristemente y le dijo, permíteme contarte mi historia. Aquel bebé que está en aquella cuna es mi hijo. Mi hijo tiene un tipo de muy raro de cáncer y en todo el mundo solo hay un médico que podría salvarlo. Su nombre es Mark. Solamente él puede curarlo, pero yo no tengo el dinero ni las posibilidades para encontrarlo. El doctor Mark vive muy lejos de aquí, en otra ciudad. Dios todavía no ha respondido a mi oración, pero sé que Él me ayudará y nada quebrantará mi fe. Aturdido y sin palabras, el doctor Mark simplemente se echó a llorar. Él susurró, Dios es maravilloso. Recordó todo lo que le había pasado ese día, el accidente de avión, la lluvia torrencial que le hizo perder el rumbo. Y todo esto sucedió porque Dios no solamente respondió su oración, sino que también le dio la oportunidad de salir del mundo material y le dio la oportunidad de ayudar a los más pobres que no tienen nada más que una simple oración. Nunca dudes del poder de la oración. Lo único que debes hacerlo es pedirlo con fe. Muy buenas noches con todos, bienvenidos. Al fin, viernes, dicen por ahí, ¿no? Pues lo vamos a cerrar con broche de oro, es decir, justamente vamos a dar todo este día a vamos a aprender los motores, vamos a dar mucho conocimiento este día, lo vamos a cerrar pues como se merece para cerrar con broche de oro pues esta jornada, esa pequeña meta que usted se planteó pues aquel día lunes anterior, ¿no? Donde usted se propuso pues, ¿será cierto este curso? ¿Valdrá la pena? Pues mire, llegamos ya a al quinto día de capacitación. Así es que nuevamente a ustedes muy buenas noches, bienvenidos, por favor. Cargamos las plantillas, tenga la bondad y arrancamos, por favor.
Como siempre, por favor, para comenzar pues, las actividades que tenemos reservadas para el día de hoy, por favor, permítame nuevamente compartirle la palabra que nuestro Señor pues, te quiere dar el día de hoy. No es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Recuerda que tú eres un hijo de Dios, tú eres su mimado y Él tiene grandes cosas para ti. Arrancamos entonces las plantillas, por favor, y comenzamos. Y entonces estábamos mirando pues este concepto de la utilización de cómo nosotros trabajar con el tema del del porcentaje, y entonces les había dejado por ahí planteado también el tema del por ciento. Y les había dicho si es que para ustedes hablar del porcentaje y del por ciento es lo mismo, son palabras sinónimas o son las mismas, el concepto es diferente o la forma de calcularlo sería diferente. Pero entonces, no sé si es que usted está de acuerdo conmigo en el sentido de, por ejemplo, a mí me enseñaba, me acuerdo cuando nos hablaban esto del por ciento, ¿no? Yo le entiendo algo como esto, y de hecho así me explicaron alguna vez a mí. Cuando hablábamos de esto del 10%, el 15%, es básicamente esto, ¿no? Es decir, que por cada 100 de algo, hablemos, qué sé yo, de dinero, por ejemplo, por cada 100, ¿no es cierto? Por eso dice el por ciento. Por cada 100, hablando, qué sé yo, del ejercicio más común que nos encontramos en el mercado, decimos que por cada 100, qué sé yo, voy a pagar el 12%, por ejemplo. Es decir, que por cada 100 yo tendría que pagar, qué sé yo, $12, por ejemplo, hablando del IVA, el ejercicio más común. Pero yo entendería que por cada 100, por eso se llama por ciento, que por cada 100 nosotros vamos a incrementar o a decrementar un valor, ¿no es cierto? Es decir, que primero nosotros tenemos que cuantificar cuánto significa el tema del por ciento. Es decir, que por ejemplo nos dicen el 25% de, sí, si me van a entender en el sentido de que si nosotros hablamos, a ver muchachos, calcúlenme el 15% y no le digo nada más, usted lo primero que me va a contrapreguntar es ¿de qué, no es cierto? ¿Sobre qué valor? Porque si le digo solamente el 12%, sería un valor inútil sin tener el valor base sobre el cual nosotros necesitamos calcular. Pero entonces, si entendiéramos en ese sentido, por ejemplo, yo le diría, si yo le pregunto, por ejemplo, ¿cuánto es el 12% de 1000? Entenderíamos que con este concepto que con el que estamos hablando, ¿no es cierto? Estaríamos diciendo que por cada 100, ¿no es cierto? Son $12, ¿no es cierto? Y hablamos de 1000, estaríamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Eso sería, ¿no es cierto? Es decir, que el 12% de 1000, estaríamos hablando de cuánto entonces. Estaríamos hablando de $120, por ejemplo, ¿cierto? Es decir, eso es lo que nosotros entenderíamos. Pero entonces, déjeme decirle que en el Excel es muy sencillo cuantificar cuánto representa el por ciento de un valor base. Por ejemplo, probémosle algo sencillo. Por ejemplo, este mismo, vamos un ratito a la práctica y en cualquier celda vacía tenga la onda. Hagámosle la siguiente operación. Como le digo, en el Excel es muy fácil utilizarlo o cuantificar el por ciento, porque se simplifica en el Excel a una multiplicación básica del valor base. Por ejemplo, en este caso, miren, voy a poner 1000, ¿no es cierto? Que es lo que habíamos dicho. Y realizar una multiplicación directa
¿sí? Por ejemplo, el 12%, por ejemplo. Mire, es decir, basta con multiplicar en el Excel. No hace falta hacer como normalmente nos enseñaban en la calculadora. ¿Se acuerda cómo era? Que multiplicaba por 100, multiplicaba por el valor y dividía para 100. Bueno, hacía esas operaciones. En el Excel, en cambio, ya le interpreta. Acuérdese que el valor del por ciento o el símbolo de por ciento trae implícita una multiplicación y una división por 100 en el Excel, ¿no es cierto? Y de hecho, miren, cuando nosotros queremos cuantificar, es decir, calcular, saber cuánto representa el por ciento sobre un valor base, miren, basta con hacer una multiplicación directa, una multiplicación sencilla. Y entonces, cuando multiplicamos directamente el Enter, Excel me está sacando, por ejemplo, que por ejemplo, el 12% de 1000, que fue la operación que estábamos haciendo, me bota como resultado 120. Entonces, en conclusión, miren, la fórmula que vamos a utilizar, de hecho es la fórmula que estamos pendientes, miren. Para cuantificar, sabemos que es sencillo, es decir, lo único que tenemos que hacer es multiplicar el valor base por el por ciento, ¿no es cierto? Ya, pues con esto cuantifico el valor. Pero entonces, una vez que nosotros cuantificamos el valor, cuando ya sabemos el valor, ¿no es cierto? Lo siguiente es saber si ese valor va a representarme un incremento o ese valor me va a representar un decremento. ¿A qué es lo que me refiero? Por ejemplo, si a usted le dicen, esta pandemia nos causó el 50% de pérdidas. El 50% de pérdidas, es decir, que una vez que usted cuantifica el valor, una vez que ya lo calcula, entonces ese valor calculado se lo tendrá que sumar o restar, ¿no es cierto? Es decir, el valor base, por ejemplo, en este caso, los 1000, por ejemplo. Porque si le preguntan a usted, amigo, ¿cuánto vale la televisión? Vea, vale 1000 más IVA. Es decir, 1000 vendría a ser el valor base más del IVA que ya estamos calculando, ¿no es cierto? El valor base por el por ciento. Y a la final, ¿cuánto es lo que tenemos que pagar? Pues entonces, tendríamos que pagar 1120, ¿no es cierto? Pero entonces, como le decía, en el caso, por ejemplo, se le dicen, amigo, ¿cuánto cuesta la tele? Si me paga en efectivo, le doy un 12% de descuento. ¿Qué quiere decir eso? Que debería ser un valor base menos el valor base por el por ciento, ¿no es cierto? Es decir, una vez que nosotros calculamos. De hecho, estas serían, en resumen, estas vendrían a ser las fórmulas, ¿no es cierto? Dependiendo si se trata de un incremento o dependiendo si se trata de un decremento. Es decir, que una vez que nosotros cuantificamos lo siguiente, pues ya con ese valor cuantificado, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos solamente a representar, es decir, solamente lo vamos a dejar calculado, o en su defecto, lo vamos a aumentar, es decir, lo vamos a incrementar o lo vamos a decrementar en un valor. Sí, a ver entonces, no sé si es que ahí estamos de acuerdo con el concepto del por ciento, si se percata que resulta algo diferente cuando hablamos del porcentaje, en cambio, es decir, cuando estamos hablando de una porción o cuando estamos hablando de una tabla de participación, por ejemplo. En cambio, acá estamos hablando de un por ciento. A ver, ¿y qué es lo que queremos conseguir aquí? Miren, nosotros tenemos representados aquí una factura horizontal, es decir, aquí representados, miren, no tenemos representado pues la cantidad, el precio unitario y el descuento individual de cada uno de los productos. El objetivo es llegar a calcular cuánto vendría a ser el valor a pagar. Eso es lo que nos están pidiendo y eso es lo que nos están pidiendo que lleguemos a calcular y que cuantificamos cuánto vendría a ser el valor a pagar. ¿De acuerdo? Ahora bien, le pregunto yo, aquí le dejé yo unas columnas intermedias simplemente para ir desmenuzando un poquito el cálculo, ¿ya? La idea es luego tratar de hacerlo de forma directa, pero para ir entrenándonos un poquito con los cálculos, le voy a dejar estas columnas intermedias para ir, ¿cómo es? Desenredando
la solución de este inconveniente. Le pregunto yo, ¿qué cálculo deberían hacer usted? ¿Sí? ¿Qué cálculo deberían hacer usted aquí? ¿Con qué cálculo comenzaría usted para comenzar a desenredar este inconveniente? ¿Qué sería lo primero o el primer cálculo que se le vendría a la mente a usted que debería ser prudente realizarlo? Sí. Primero, recuerde que la fórmula en qué se basa o cuáles son los componentes de la fórmula. Ya había hablado aquí de un valor base, es decir, de un valor sobre el cual vamos a cuantificar el por ciento, ¿no es cierto? El valor base, por ponerle, ¿no? Dependiendo de la naturaleza del ejercicio, el valor base se debería llamarse un subtotal, base imponible, ¿cómo lo llaman los contadores, no? Aquí yo le estoy poniendo un nombre genérico, el valor base. Pero entonces, en este ejercicio puntual, ¿cuál es el valor base? Sí, eso, ¿no es cierto? Yo también diría lo mismo. El valor base debería ser, nace de la multiplicación de la cantidad por el precio unitario, ¿sí o no? Sí, está de acuerdo conmigo porque aquí estamos hablando de valores individuales, ¿no? Es decir, sobre qué valores le quiero hacer y incluso aquí usted, ¿cómo les llamaría aquí? ¿Qué nombre le pusiera? ¿Qué letrero le pusiera yo? Le pusiera usted aquí en vez de, yo le estoy diciéndole valor base. ¿Usted qué valor le pusiera? ¿Qué nombre le pusiera ahí? Sí, aquí en vez de llamarle valor base, usted póngale un nombre. ¿Qué le pusiera aquí? Sí, yo también, como nos dice Fernando, yo también le pusiera subtotal, ¿no es cierto? O base imponible, o base antes de impuestos, lo que usted quiera ponerle. Yo le pongo un nombre genérico y le pongo valor base, ¿ya? Pero entonces, yo necesito cuantificar el descuento en este caso, ¿no es cierto? Quiero cuantificar. Y habíamos mencionado que cuantificar resulta sencillo porque, miren, basta con multiplicar el valor base, ¿no es cierto? Una multiplicación directa del valor base por el valor del por ciento. Y Excel automáticamente, pum, miren, me está arrojando los $100. Es decir, ya tengo cuantificado el valor base, ya tengo cuantificado el por ciento. Y entonces le pregunto yo, ¿cuál de las dos fórmulas utilizaría? Le voy a poner aquí la fórmula 1 de incremento o la fórmula 2 del decremento en este caso específico. ¿Cuál cree usted que sería prudente utilizar? Porque ya tenemos calculado, mire, ya calculamos, ya cuantificamos el valor, es decir, ya sabemos los 100, ya tenemos el valor base, ya tenemos calculado el por ciento, pero entonces ahora le pregunto, para ya resolver y sacar el valor a pagar, ¿cuál debería ser? Porque el valor a pagar es el valor base, ¿no es cierto? Y le pregunto yo, ¿suma o resta para resolver este interrogante que nos están poniendo? ¿Por cuál sería? ¿Por la 1 o por la 2? Sí, por la 2, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de un descuento. ¿Y el descuento qué quiere decir? Que nosotros estamos hablando de un decremento, es decir, a los 1000, que es el valor base, nos están pidiendo que descontemos, es decir, que decrementemos $100, es decir, que para calcular el valor a pagar debería ser los 1000 menos los 100. Y ¡pum! Y este vendría a ser el valor a pagar, ¿no es cierto? De hecho, yo podría tranquilamente arrastrar para el resto de los ítems y automáticamente ya me funciona, ¿ya? Sí, ya hemos calculado, miren, hemos desarrollado la opción del por ciento. De hecho, ya contablemente, hablando sobre la unidad, podríamos utilizar directamente la función en la unidad. Pero de todas las fórmulas que las podemos utilizar, bueno, he elegido yo esta porque le he visto que es más entendible. Si bien es cierto, es un poquito más larga,
pero es más entendible, ¿no? Como que nos resulta más fácil de asimilar el poder calcular el porciento en un incremento o en un decremento, como es este caso. Pero entonces, yo le quiero plantear el siguiente ejercicio. Aquí hicimos, miren, yo simplemente utilicé las celdas intermedias, estas columnas intermedias, para desmenuzar un poquito el cálculo, pero entonces, como usted ya está soltándose, ¿no es cierto? De hecho, ya miren, ya hemos avanzado poquito a poquito de la mano, hemos ido ya soltándonos en los cálculos, haciendo ya cálculos un poquito más complejos. Yo, en cambio, le quiero pedir que acá, miren, me vuelva a sacar el valor a pagar. Usted ya sabe cuál es el valor a pagar, ya tiene el resultado. Pero entonces, yo quiero que me saque de forma directa, es decir, solamente utilizando las columnas B, C y D, ya no utilizando las intermedias. Se olvida que existen estas intermedias. ¿Cómo haría o cómo quedaría la fórmula basándose en el análisis que acabamos de mirar? De hecho, miren, ya acabamos de decir que la fórmula que estamos aplicando es la que está acá, ¿no? Esta estamos aplicando. Entonces, como nos enseñaban en el colegio, reemplace datos, por favor. Sí, usted sabe que la que tiene que utilizar es la de acá. Usted ya sabe que es esta. ¿Sí? Usted sabe que es esta fórmula la que tiene que utilizar. Entonces, ¿cómo haría usted para reemplazar los datos? ¿Sí? Reemplazando los datos que representan cada una de las columnas y sacarle de forma directa. ¿Cómo le quedaría? Y de hecho le voy a dar una manito por ahí. ¿Qué le parece si le doy esta manito? Sabemos que el valor base es cantidad por precio, ¿no es cierto? Pero entonces también sabemos, vamos a ponerle por acá. Pero entonces, hablando en celdas, sabemos que el valor base es igual a B, con el primer elemento, ¿no? B3 por C3. Ya, con este tip creo que ya le resultaría fácil, ¿no? A ver, ahí creo que ya le estoy ayudándole ahí. Acuérdese cuál es la fórmula, cómo quedaría la fórmula. Lo único que le estoy pidiendo es, a ver, reemplace los valores. El valor base sería valor base menos valor base por ciento. Esa es la fórmula que estamos ocupando. Ya, y arriba ya sabe cuáles son, cómo se desmenuza el valor base. ¿Cómo quedaría entonces la fórmula reemplazando los valores? Ya. A ver, corre tiempo entonces. ¿Cómo sería el resultado? ¿Cómo le quedaría? A ver. Ayúdese con los paréntesis, ayúdese con los cálculos. ¿Cómo le quedaría entonces para sacar el valor a pagar? Pero de directo, de forma directa. ¿Cómo lo haría? A ver, ya nos llegó la primera forma de Lucho, pero verá que usted ya tiene el resultado ahí, ¿no? Así es que, si es que no le sale el resultado, es porque algo está mal por ahí. Si le sale el mismo resultado al momento de arrastrar, pues entonces lo consiguió. Es decir, que lo pudo realizar. Y de hecho me parece muy bien la de Luis. Por ahí le depurar alguna cosa. La de Guido está mucho mejor. De hecho, le voy a copiar la de Guido. Está un poquito más ordenada. No, no es que... A ver, le voy a copiar la que me envió Guido. Es esta. B3 por C3, es decir, valor base por la cantidad, ¿no es cierto? De hecho, miren, nos está sacando el resultado. De hecho, esa creo que es justamente la fórmula perfecta. ¿Sí? No utilicemos valores constantes, siempre tratemos de utilizar valores de referencia, ¿de acuerdo? Pablito, ahí, por ejemplo, si le pones el 10% al momento de arrastrar, todos te van a calcular el 10%. Debería ser la celda que representa el 10%. Porque al momento de arrastrar, todas te van a salir 10%, 10%, 10%.
Sí, entonces yo también quedaría. De hecho, le voy a poner la celda acá. Le voy a sacar un ratito a la celda. ¿Cuál es la respuesta correcta? De hecho, esta sería, ¿no? Yo también estoy de acuerdo con esta. Esta es la que cumple justamente tal cual lo que habíamos mencionado. Miren. B3 por C3 es cantidad por precio menos valor base, que nuevamente vuelve a ser una multiplicación de B3 por C3 por el por ciento, ¿de acuerdo? Ahí está perfecto, bien utilizado los paréntesis también. Correcto. Y listo, niños. Acabamos nosotros de evaluar, como yo siempre les digo, pues así con las lágrimas en los ojos, cuando usted le iba a dejar a su niño en el jardín y lo veía, ¿no? Que ya entraba a clases y se despedía y que después ya se olvidaba de usted. Así me siento yo. Está graduado del jardín en el Excel, niños. Van a pasar ustedes a primaria. Sí, tengo el honor de graduarles, niños. Entonces, se acaban de graduar de jardín en lo que se refiere a Excel. Es decir, que vamos a arrancar ahora, vamos a comenzar ahora la escuela y secundaria para ver si es que luego podemos pasar en la segunda semana a la universidad. Pero me siento orgulloso de cada uno de ustedes porque acaba de graduarse del jardín en el Excel, ¿de acuerdo? Es decir, acaba de revisar los temas más comunes, ¿sí? En lo que se refiere al manejo de una hoja de cálculo, es decir, que ya tiene usted su primer certificado, manejo y operación de una hoja de cálculo, ¿de acuerdo? ¿Y por qué es esto de aquí de la hoja, manejo y operación de una hoja de cálculo? Porque básicamente esto es lo que se revisa en una hoja de cálculo, es decir, las hojas de cálculo le sirven para esto, para hacer las operaciones básicas de suma, resta, multiplicación, división, por ciento, porcentaje, anclajes. Eso es lo que acabamos de hacer y por eso también usted quiero que dimensione lo que acabamos de hacer, es decir, usted ahorita está en capacidad ya de resolver todo este tema de documentos que normalmente se va a encontrar en la parte contable, financiera y tributaria. Es decir, con lo que acabamos de revisar, usted ya está en capacidad de poder resolver todos esos. Y de hecho, eso es lo que vamos a hacer. ¿Le parece que hagamos unas cuantas prácticas justamente aplicando todo lo que hemos visto? ¿De acuerdo? Le vuelvo a resumir qué es lo que ha visto. Es decir, hemos visto autosumas, hemos visto operaciones básicas, suma, resta, multiplicación, división. Hemos visto operaciones mixtas. ¿Qué significa operaciones mixtas? Sumas y restas, multiplicaciones, divisiones, es decir, operadores diferentes en la misma línea de cálculo. Esas se llaman operaciones mixtas. Hemos hecho referencias relativas y referencias absolutas. Y hemos visto lo que es la diferencia entre porcentaje y por ciento. ¿De acuerdo? Esto es lo que comprendería entonces, ya tiene usted su primer certificado, manejo y operación de hoja de cálculo. ¿De acuerdo? Vamos entonces a hacer algunas utilidades de todo esto que hemos aprendido hasta ahora. ¿De acuerdo? A ver, vamos entonces. Vamos a la siguiente lámina y en la lámina siguiente, por favor, vamos a hacer los cálculos de acá. A ver. ¿Se acuerda cuando le dije yo algún rato que la primera vez que comenzamos a utilizar la parte de las operaciones básicas, le había dicho en el autosuma, habíamos utilizado este procedimiento, el paso 1, ubicarme, paso 2, elegir función, paso 3, marcar o verificar el rango, paso 4, entrar o rellenar, ¿de acuerdo? Pero entonces yo le decía ya más adelantecito, le voy a justificar por qué también tiene que aprender a utilizar esta forma no tan directa como la que estábamos mirando, sino esta forma también. ¿Y por qué, miren? Porque en el Excel, de hecho le voy a hacer por acácito, miren, porque en el Excel usted puede realizar cálculos entre hojas de cálculo. De hecho, voy a hacer aquí grandecito para que me mire, ¿ya? Voy a ponerle un balón. Miren. Paso 1, ubicarse. Nuevamente, voy a ubicarme en una celda wherever, como dicen los niños, ¿ya? Paso 1, ubicarme. Paso 2, elegir función. Pum. Percátese que ahora, como yo le estoy poniéndole en una celda cualquiera,
que a propósito no tiene números aledaños. Evidentemente, Excel ya no me intuyó que quiero calcular, pero eso no quiere decir que la fórmula quede inoperativa. Entonces, paso 1, ubicarme. Ya, yo quiero en esa celda cualquiera poner un resultado. Paso 2, elegir función. Ya estoy llamando a la autosuma. Paso 3, marcar o verificar el rango. Y aquí es lo que le quiero hacer, tomar en cuenta. Mire lo que voy a hacer. Voy a dar clic en cualquier otra hoja electrónica. De hecho, miren, verá que está activa la función. Me voy a ir a, qué sé yo, a población, por ejemplo. Se me ocurre a una hoja de cálculo. Y voy a marcar el rango, miren, voy a marcar el rango. Pero entonces, percátese cómo yo tengo el resultado de esta operación en una hoja de cálculo y los datos provienen de otra hoja de cálculo. ¿Será que Excel le mide? A ver, pongámosle Enter. ¡Pum! Y sí, miren, Excel sí me sacó el resultado. De hecho, déjenme ponerle por acá más chiquitico para que se mire mejor. Y de hecho, sí me sacó el resultado, miren. Entonces, ¿a qué es lo que quiero llegar? Que para el Excel es indiferente dónde usted va a poner el resultado y mucho menos le interesa de dónde trae los datos, porque el Excel es muy versátil y realmente sirve para eso. Es decir, que usted puede hacer cálculos entre hojas electrónicas y eso es lo que vamos a comenzar a utilizar, a ponderar el uso, la operatividad que Excel tiene al momento de realizar los cálculos. Le va a permitir así. Le vuelvo a repetir otra vez, ya si es que no me puso atención. Es decir, paso 1, ubicarme. Es decir, que yo me puedo poner, al Excel no le interesa dónde usted va a poner el resultado. Paso 2, elegir función. Miren, estoy aplastando arriba la función. Pum. Si se percata. Paso 3, marcar o verificar el rango. Voy a irme a otra hoja electrónica, por ejemplo, a rubro, se me ocurre. Y marco un rango, cualquiera. Y aplasto Enter. ¡Pum! Y miren, Excel le sacó el resultado, es decir, se midió. Pero entonces, aquí viene otro asunto importante. A ver, hagámosle esto. Quiero que hagamos los dos de esta suma, ya, para ir trabajando juntos y me vaya entendiendo lo que quiero hacer. A ver, nuevamente. Paso 1, ubicarse. Paso 2, elegir función. De hecho, vamos a la hoja electrónica de rubros y marquemos un rango cualquiera para trabajar con los mismos datos. Y Enter. Listo. Excel me sacó perfectamente el resultado y de hecho, miren, la parte de arriba, quiero que le entienda esta partecita de arriba, porque esto es lo que quiero resaltar y le voy a relevar esto, ¿sí? Quiero relevar en lo que voy a indicar. Y entonces, percátese en la parte superior, por favor, cómo Excel armó este cálculo, ¿sí? Y percátese que como Excel al momento de armar el cálculo está utilizando unos caracteres que si es que no tenemos conocimientos de Excel, pues a lo mejor, ¿qué es lo que nos acaba de hacer? Si se percata arriba. Quiero que le lea. De hecho, le voy a copiar un ratito por aquí, miren, la fórmula. Le voy a pasar a la pizarra simplemente para analizarlo un ratito. ¿Ya? Y miren, ahí está la fórmula, ¿ya? Pero entonces, ¿les llama a usted la atención algunos símbolos, algunos caracteres de ahí? ¿Cómo cuáles llama la atención ahí? Al momento que Excel armó solito, ¿no? Porque Excel me botó el resultado. Pero ¿qué es lo que hizo arriba? Y entonces, a lo que yo quiero llegar es que Excel, miren, Excel utiliza algunos símbolos, algunos caracteres especiales justamente para esto, para armar sus fórmulas. De hecho, son caracteres reservados en el Excel, ¿sí? Percátese arriba. Ojo, rubros es el nombre de la hoja electrónica, ¿no? Yo lo que quiero es esos símbolos, esos caracteres que normalmente no se los encuentra en un cálculo. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Y de hecho le quiero resaltar algo como esto. Quiero que se percate de este símbolo, por ejemplo. Si se da cuenta, el símbolo de admiración. O percátese de este símbolo, por ejemplo. Miren, ahí tiene usted unos 2 puntos, por ejemplo. Y de hecho veamos qué significan estos símbolos de ahí. Porque vamos a mirar justamente esto. Y de hecho la práctica a continuación es que usted aprenda a leer cómo Excel arma sus funciones.
Y para armar las funciones, Excel utiliza estos caracteres especiales. ¿Como cuáles? Por ejemplo, el primero que veámosle cómo funciona es este. ¿Sí? Comencemos con este, más fácil. Y entonces, los dos puntos en el Excel, ¿sí? Cuando está usted armando en una formulación, los dos puntos en el Excel le representan o le sirven ¿para qué? Para representar un rango, ¿de acuerdo? Los dos puntos en el Excel le sirven para representar un rango. ¿Y qué significa esto del rango? Básicamente, le está diciendo el desde hasta. ¿A qué es lo que me refiero con esto? El Excel lo que le está diciéndole es esto, es decir, cuando usted dice, por ejemplo, se va a encontrar algo como esto, miren. Por ejemplo, miren esto, ahí estoy representándole un rango, ¿de acuerdo? Y esto es lo que Excel significa, eso es lo que Excel le trata de identificar o leer cuando usted utiliza o cuando vea los dos puntos en el Excel, así. ¿Qué significa o cómo usted debe leer o cómo debe interpretar en la fórmula? Excel lo que le está indicándole es el desde hasta. Así es como le vamos a leer, es decir, le está diciéndole desde qué celda hasta qué celda, es decir, que le estamos indicándole un rango en el Excel, ¿de acuerdo? Ese vendría a ser, ese es un símbolo reservado en el Excel que le sirve para identificar un rango. Cuando usted lea una fórmula y vea presente ese, entonces usted lo tiene que leer en conjunto. Es decir, que le está representando un rango, ¿de acuerdo? Pero entonces, el otro símbolo que también lo vemos que está presente en la fórmula que acabamos de mencionar, por ejemplo, les había mencionado que es este de aquí, ¿no es cierto? Que lo habíamos visto. Este, en cambio, significa o le representa una posición o básicamente una ubicación, más bien, digámosle, ¿ya? Más que posición, bueno, una ubicación le voy a decir. ¿Sí? Entonces, lo que le está diciendo es de dónde está trayendo los datos. Y de hecho, usted va a familiarizarse con algo como esto. El nombre de la hoja, ¿de acuerdo? Y lógicamente le va a decir, va a encontrar ahí entonces el acompañado del símbolo este mismo. Así lo va a encontrar, así se lo tiene que leer. Que básicamente le está diciendo de dónde está trayendo un dato. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si es que usted se percata, ahí en la fórmula nos estaba diciendo, mire, nos está diciendo el nombre de la hoja, por ejemplo, rubros. Ya, es el nombre de la hoja y ahí va a encontrar el símbolo este. Pero entonces, eso lo que le está diciendo es una ubicación, una posición de dónde está trayendo los datos. ¿De acuerdo? Es decir, ahí le está dando los nombres. Sí, esos son los símbolos reservados. Ya vamos a mirar más adelante cuáles otros símbolos reservados. De hecho, uno que también lo vamos a revisar también, que se utiliza también, va a nacer los corchetes, ¿ya? Los corchetes, en cambio, no me deja pintar aquí, me va a representar el nombre de un campo. Ya cuando estemos trabajando ahorita con tablas de datos, vamos a mirar que nosotros podemos llamar a un campo, ¿de acuerdo? Que básicamente es el nombre de una columna. Es decir, que los corchetes, en cambio, ¿sí? Los corchetes, en cambio, les sirven para eso, ¿de acuerdo? Las llaves, en cambio, de hecho ya las llaves ya no se utilizan en el Excel
ya en el Excel a partir del 2019 ya no se utiliza llaves. Ya no lo encuentro para cerrar. Los corchetes, entonces, ¿para qué nos sirven? Es cuando nosotros queremos representar un campo, ¿de acuerdo? Un campo de una tabla de datos. Mientras que las llaves, lo que le va a decir que se trata de una función matricial, ¿de acuerdo? Es decir, que usted está haciendo un cálculo matricial. Ahora, estas llaves ya en el Excel 2016, 2019 y en el Office 365 ya no se las utiliza. Ya se los calcula, ya se hace los cálculos directos, ya no se necesita, cerrarle en llaves para hacer un cálculo matricial, ¿de acuerdo? Les voy a hacer un ejemplo de cada uno de campos y matriciales, ya les vamos a hacer. Por lo pronto, veámosle los dos primeros que acabamos de realizar, ¿de acuerdo? Los dos puntos y el símbolo de admiración, ¿de acuerdo? Sí, entendido entonces de ahí para qué sirven estos símbolos en el Excel. Básicamente estos símbolos Excel los utiliza, son caracteres especiales que Excel los utiliza para armar sus fórmulas, ¿de acuerdo? Y de hecho, cuando usted los puede armar de forma manual, ya una vez que usted ya sigue desarrollando la experticia, usted los puede escribir manualmente sin necesidad de estar utilizando los asistentes de Excel, sino ya las genera. Entonces, esos son símbolos reservados al momento de generar una fórmula, una función en el Excel, ¿de acuerdo? Listo, entonces. Entendido ahora cómo Excel arma los datos. Y ahí, por ejemplo, percátese cómo usted puede utilizar, no, si la pregunta es inmediatamente la pregunta que vamos a hacer, ¿solo sirve para autosuma? No, sirve para cualquier cálculo, y de hecho para cálculos de operadores también, es decir, por ejemplo, algo como esto, miren, voy a poner más, y qué sé yo, voy a venir por acá a decirle, a ver, esta celda menos esta celda, más de esta celda, más me voy a cambiar a otra celda de por acá, miren, a otra hoja electrónica, más de esta celda, menos de esta celda, dividido para esta celda, me voy a venir por acá y a propósito, sí hizo el deber, por esta celda, enter. Miren, Excel me sacó el resultado, pero miren la fórmula que me acaba de armar en la parte superior. ¿Cómo usted interpreta esa fórmula arriba? Entonces, usted tiene que desarrollar la experticia de leer la fórmula. ¿De acuerdo? De ver qué es lo que cómo es lo que Excel está armando y de qué se trata todos esos bichos que se ven en la parte de arriba, ¿no es cierto? ¿De dónde proviene la fórmula? Usted tiene que desarrollar esa experticia para ir desmenuzando la fórmula e ir entendiendo de dónde y cómo salen los resultados, ¿de acuerdo? Listo, ¿preguntas hasta ahí? ¿Sí me entendió? Fácil, entonces. Ya vamos a hacer un ejercicio con una función matricial también para que le entienda qué significa esto, ¿ya? Listo, entonces, ahora sí, pues vamos al cálculo como tal. Esta práctica, como le mencionaba, era para esto justamente, para chequearle, pero la idea de esto es ya resolver. A ver, esta no hay ningún misterio. Alt Shift 0. Ya calculo acá. Ya, miren, la comisión pues es el valor. Y ahora aquí otra aclaración, por favor. Aquí pilas con esto, ¿ya? Miren, cuando usted está trabajando en el Excel, para realmente sacarle el potencial al Excel, siempre le voy a recomendar, niños, trabájenme con referencias. Y acuérdese cuáles son las referencias en el Excel. Acuérdese que nosotros en los cálculos en el Excel, nosotros podemos acudir a los dos tipos de referencias. Por ejemplo, algo como esto. Qué sé yo, quiero la celda C5 por la celda B5. Ya, algo como esto. Ahí estoy haciendo cálculos entre referencias, si se percata. Nosotros ya sabemos que esta es una referencia relativa, ya sabemos que esta es una referencia absoluta, ¿no es cierto? Miren, esta es una relativa y esta es una absoluta. Absoluta. Ya sabemos cuál es el concepto de la una y cuál es el concepto de la otra, ¿no es cierto? Sabemos que la una, pues, las absolutas son las que generan constantes, es decir, las que están ancladas, las que están fijadas, y las relativas son las que utilizamos siempre en los cálculos, ¿no?
las que hacemos la referencia simple. Pero entonces, cuando usted haga cálculos, cuando haga operaciones de matemáticas en el Excel, por favor, procure, pondere siempre, tenga la bondad, el uso de referencias, pilas, siempre. Trate de usar referencias. Trate de omitir, trate de obviar el uso de valores constantes. ¿A qué es lo que me refiero? Por ejemplo, a ver. Usted podría haberse tentado, como por ejemplo, por ahí el Pablito se vio tentado en hacer algo como esto. La operación, por ejemplo, el total, ¿no es cierto? Miren, el total, y yo escribir así, el valor manual, miren, por el 5%. Si se percata que yo estoy utilizando una constante ahí, es decir, un número, o escribiendo yo el número a mano, por el 5%. Enter. Lógico, me va a sacar el resultado. Sí, me va a sacar el resultado. Yo no le voy a discutir porque matemáticamente hablando está correcto. Sí, yo no le voy a discutir ahí. Mire, pero ¿cómo hizo? Está utilizando en la fórmula Kepler. Sí, y a eso sí le voy a discutir. En la fórmula está utilizando un valor constante. Escribió el 5%, o sea, manualmente le dijo, por el 5%. Enter. Y lógico, al momento de arrastrar, no va a haber, arrastra y calcula para el resto sin ningún problema. Ya, no hay problema. Si pues salió el resultado, sí, lógico. ¿Está correcto? Sí está correcto. ¿Es eficiente? No es eficiente. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo quiero jugar con escenarios? Yo digo, a ver, muchachos, yo quiero que la comisión me jueguen ahí. Ahora pónganme en el 10%. Los valores deberían reajustarse, pues. El 15%, no. El 8%, no. ¿Y por qué no se reajustan? Porque lastimosamente en la fórmula utilizamos un valor constante, utilizamos el 5% escribiendo a mano. Y eso yo le voy a pedir siempre que mientras usted pueda ponderar el uso de referencias, es decir, ¿cómo quedaría la fórmula mejor? A ver, vendría a ser el subtotal, ¿no es cierto?, por la celda que representa el porcentaje, en este caso esta. En este caso tendría que anclar, ¿no es cierto? Miren, ese es el caso más, el ejemplo más evidente de por qué utilizar referencias, niños. Miren, ¿por qué? Porque yo, miren, al momento de calcular, de arrastrar, arrastro, pero yo puedo jugar a hacer escenarios, es decir, aquí, miren, yo vengo y cambio, el 3% se reajusta, vengo acá, el 2% se reajusta, el 10% se reajusta, el 5% se reajusta, es decir, mientras usted, sí, pueda utilizar, porque lógicamente habrán cálculos que son simples o directos que utilice, pero siempre y cuando usted pueda ponderar el uso de referencias. ¿Qué quiere decir? Sáquele el valor a una celda y luego multiplique todos contra esa celda. Entonces, siempre y cuando usted pueda utilizar este tipo de ayudas, por favor, de hecho, estas opciones, siempre trate de utilizar, tenga la bondad, referencias, ¿de acuerdo? Trate siempre de utilizar. Listo. ¿Cuál es el total de ventas del trimestre número 1? Nos están pidiendo acá. Entonces, paso 1, ubicarme. Paso 2, elegir función. Paso 3, marcar el rango. Primer trimestre, miren, acá está. Y listo, ya me sacó el valor. Vamos a la otra. Segundo trimestre, entonces, paso 1, ubicarme. Paso 2, elegir función. Pum. Paso 3, marcar el rango. Entonces, venga, marque el rango. Ya aprendió a hacer ahorita. Si se percata, ya aprendió a hacer operaciones desde cualquier lugar. Ya no necesita estar cerquita ahí. Paso 1, ubicarme. Paso 2, elegir función. Paso 3, marcar el rango. Y listo, miren. Acá, el total general. Paso 1, el total, y listo. Ya hicimos los cálculos, miren, sin necesidad, ya no necesariamente los cálculos al pie de los datos. Si se percata que en el Excel usted puede tener los resultados en cualquier celda, miren. Y de hecho, le vuelvo a repetir esta partecita. Ya hicimos con los pasos que habíamos previsto acá. Paso 1, ubicarme. Paso 2, elegir función. Paso 3, marcar o verificar el rango.
Paso 4, enter. Miren, paso 1, ubicarme. Paso 2, elegir función. Paso 3, marcar el rango. Enter. Aquí no puedo arrastrar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros arrastramos, se tiene que arrastrar en el mismo, los datos, si es que estuvieran organizados de forma horizontal. Nosotros podríamos arrastrar también, perdón, de forma vertical, podríamos hacer el arrastre vertical. Pero aquí, en cambio, los datos están pidiéndonos los resultados que están en forma horizontal. Miren, acá al lado primero, acá al lado segundo, acá al lado tercero. Pero los datos están organizados de forma vertical. No podría yo aquí, o sea, no tendría chance de arrastrar, si se percata. ¿Por qué? Porque no. Ahí tengo que calcular manualmente, ¿de acuerdo? Entonces, paso 1, ubicarme. Paso 2, elegir función. Paso 3, marcar el rango. Enter. Paso 1, ubicarme. Elegir función. Marcar el rango. Enter. Listo. Le dejo un minutito igual ese a ver. Entonces, igualese con sus cálculos, por favor. Me comenta si es que tiene alguna inquietud en cualquiera de los 3 cálculos que hicimos. Vamos a la siguiente lámina, y esta lámina es suya totalmente. De hecho, le voy a abrir ahí la sala para que usted se pueda hacer grupos si es que cree el caso. De hecho, yo quiero que la trabaje, si quiere trabajarla sola, la quiere trabajar en grupo, pero esta la quiero que trabaje usted, pero quiero que me la resuelva usted, ¿de acuerdo? A ver, ¿de qué se trata esto? En primer lugar, si es que a usted le sale como a mí, por ejemplo, estas alertas en la parte superior derecha, donde dice ingresar su nombre, si le aparece esto en rojo como me está apareciendo a mí, es simplemente lo que le está diciendo, ingresar su nombre en hoja, datos de estudiantes, es decir, que venga acá, por favor, venga acá a datos de estudiantes y, por favor, se ha olvidado de llenar los datos. Por ejemplo, llenemos los datos, le voy a llenar mis datos. Listo. Una vez que usted llene en la primera hoja electrónica, la de datos de estudiantes, llene los datos, regrese nuevamente a la de referencias y ya esto, miren, la alerta ya no va a estar ahí. ¿De acuerdo? A ver, ¿de qué se trata esto? Yo quiero que me automatice este cálculo, ¿de acuerdo? ¿Qué nos están pidiendo aquí? Utilizando operaciones y referencias a celdas, resolver el siguiente problema. ¿Verá qué le piden? Utilizando operaciones y referencias a celdas, resolver el siguiente problema. Dice, fábrica textil. Los datos de producción de cobijas en el año 2014, aquí está, miren en abajo, de una fábrica se muestran en la tabla producción. Esta de acá abajo es la tabla producción. Completar la tabla de la proyección de los datos para los años 2014 hasta el 2020, es decir, aquí 2014, tiene que completar la tabla, le dice, ¿no? 2015, 16, 17, 18, 19, 20. Aquí, entonces, hasta el 2020. Considerando, dice, en la cantidad de cobijas, aquí está el rubro cantidad de cobijas, ¿qué nos están pidiendo que debe ser aquí? Cantidad de cobijas, un incremento, escúchele bien, un incremento del 8% me sale a mí, ¿verdad? Que ahí a lo mejor a usted le sale otro valor. ¿Qué valor le sale a usted? Ya le voy a indicar por qué. Sí, cantidad de cobijas. Un incremento del 8% por cada año respecto al año anterior. Es decir, a ver, en mi caso, en mi ejercicio puntual, si en el 2014 produjo 1000 cobijas y si va a tener un incremento del 8%, es decir, 80 cobijas, en el 2015, ¿cuánto debería producir? 1080 cobijas, ¿no es cierto? Eso es lo que quiero que él haga estableciendo una fórmula. ¿De acuerdo? Aquí le está diciendo cantidad de cobijas. Entonces usted tiene que calcular, hacer las fórmulas para que se calcule la proyección. Desde el 2014, 2015, 16, 17, 18, 19, 20. ¿Ya? Entonces aquí le está diciendo cantidad de cobijas. A partir del 2015 dice un incremento en el valor de la unidad, ¿sí? Del porciento de inflación, verá, acá tiene el porciento de inflación por cada año respecto al anterior. Listo, ahí tiene
entonces las instrucciones de cada una de las columnas, ¿de acuerdo? De la cantidad, del valor, de los ingresos. Aquí le está dando las instrucciones que debe usted seguir para completar esta tabla, ¿de acuerdo? Ahora bien, primero, la tarea consiste en que usted me llene la tabla, pero la tarea también consiste en que usted me detecte por qué tenemos todos por cientos diferentes. Por ejemplo, usted, ¿qué por ciento tiene en la inflación? Sí, ¿y qué por ciento tiene en el programado? Ya, le pregunto, ¿qué por ciento tiene la inflación? ¿Qué por ciento tiene en el programado? ¿Y qué por ciento tiene en el incremento? ¿Ya? ¿Y de dónde salen esas fórmulas? ¿Ya? Yo quiero que usted las detecte. ¿De dónde salen esas fórmulas? ¿Y por qué todos tenemos diferentes? ¿Y cómo está armada esta fórmula? ¿De acuerdo? La de la inflación, la del programado y la del incremento. ¿Entendido? Entonces, ahí tiene dos tareas a la final. Esta tarea, mejor dicha, tiene dos ítems. El primero, detectar de dónde viene la fórmula de la inflación, del programado y del incremento. ¿Sí? Ese sería el ítem número 1. El ítem número 2 de la tarea, pues lógicamente, me llene la tabla. ¿De acuerdo? Listo, entonces. Corre tiempo. Ya. Déjenme un ratito por acá, ajustarme las cosas otra vez. Listos, ahora sí. Vamos entonces, sigamos con este tema, ¿no? Estamos haciendo aplicativos de todo lo que hemos aprendido hasta ahora, ¿de acuerdo? Bueno, la parte visual no le voy a demorarme, más bien quiero concentrarme en la parte de los cálculos y de hecho le voy a pedir algo. Voy a utilizarle rápidamente esto. Si es que usted, vea, yo le voy a decir la fórmula que yo creo que debería utilizarse, pero si es que usted encuentra una diferencia, ¿sí? O usted me dice, profe, no, yo creo que no es esa la respuesta, o si es esa la respuesta, si está en acuerdo o en desacuerdo, siéntase en la libertad de inmediatamente hacerme conocer su inquietud, ¿de acuerdo? A ver, ¿a qué es lo que me refiero? Quiero aquí, simplemente le quiero hacer esto rapidito, no me voy a demorar mucho en la parte del diseño como tal, sino más bien acá, esto quiero trabajarle acá. Ya. A ver, ¿qué haríamos acá? Valor total, no me complicaría mucho, yo creería que es cantidad por valor unitario, enter, y ahí nos va a sacar. Esto entendería yo que debería bajarle para el resto de los ítems, ¿no es cierto? Listo. El subtotal, entendería que es una autosuma, ¿no es cierto? Pum. Aquí tenemos el presente de un descuento, yo le voy a poner así el descuento, ¿sí? Le voy a calcular, no le voy a sacar a mano, aunque ahí me estaría contradiciendo lo que les estoy sugiriendo, pero en este caso, por el cálculo rápido, os va a decir que sería el subtotal por el 5%, ¿no es cierto? ¿Ya? El IVA, ¿qué debería ser? El subtotal por el 12% en cambio, ¿no es cierto? Y el total no debería ser la autosuma de todos estos valores, ¿no es cierto? Y ese debería ser el valor, creería yo que debería ser el valor a pagar. Si es que usted no está presente algún desacuerdo con estas, siéntase en la libertad, por favor, de hacernos conocer inmediatamente y lógicamente cuál creería usted que debería ser la respuesta correcta. ¿Sí? Y si es que estamos de acuerdo, pues pasamos a la siguiente. Estoy haciendo la acá más grandecito nada más para que se mire mejor. Ya. Listo, a mí me salió su total 455. Tengo los valores del descuento, los valores del IVA y el valor del total. ¿Sí? Listo. Están prendidos ahorita incluso micrófonos también, si es que usted siéntese en la libertad, como le dije, en presentarnos su acuerdo o desacuerdo a los cálculos. Listo, a ver, ¿qué más por ahí? Marcelo nos dice por ahí, no creo que esa sea la respuesta correcta, dice descuento es menos, Gina también menos del descuento para el IVA, ¿qué más? A ver, vamos corrigiendo. Acuerdo o desacuerdo en el subtotal, acuerdo o desacuerdo.
¿Correctos? Dejen ahí. ¿Acuerdo o desacuerdo en el IVA? En el subtotal primero, pero vamos viendo ahí. ¿Acuerdo o desacuerdo en el subtotal? Ya, ahí Byron dice que sí. ¿Quién más? Javier dice que sí. ¿Sí? ¿Estamos bien entonces? ¿Acuerdo o desacuerdo en el IVA? A ver, le voy a compartir otra vez. En el subtotal, perdón. ¿Acuerdo o desacuerdo en el subtotal? ¿Acuerdo todos? Ya, el subtotal yo creo que esa sí estaba bien la fórmula de subtotal, ¿no es cierto? Vamos a la del descuento. La del descuento yo dije que era subtotal por el 5%, porque estoy primero cuantificando, ¿no es cierto? Listo. ¿Acuerdo o desacuerdo en el descuento? Sí, en la fórmula que apliqué para el descuento, ¿sí creen que está correcta esa? Listo. Para el IVA, ¿acuerdo o desacuerdo? La fórmula del IVA. Y ahí está, tengo un pulgar abajo. ¿Y por qué desacuerdo en la del IVA? Si es del 12% del IVA. Bueno, yo ahí puedo decir que el IVA lo sacaríamos del subtotal menos del descuento y de ahí tengo el valor a calcular por el 12%. ¿Alguien más? ¿Correcto? ¿Alguien más que apoye esa moción? Y de hecho, correcto, ¿no es cierto? Si estamos presente el IVA, pues evidentemente, cuando hablamos, perdón, de un descuento, evidentemente se la tiene que tomar en cuenta al volumen del valor, es decir, ¿cuál sería la respuesta correcta aquí? Debería ser subtotal menos el valor del descuento, ¿no es cierto? Y el resultado de la resta del subtotal menos del descuento, ese nuevo resultado que vendría a convertirse en un nuevo subtotal, multiplicarle por el 12%. ¿No es cierto? Yo creería ahí. Listo, ahí sí estaríamos de acuerdo entonces, correcto. ¿Y el total? ¿Y en el total? ¿Acuerdo o desacuerdo? Yo hice una autosuma de todos esos valores, de tal forma que me salió 529. ¿Acuerdo o desacuerdo? Sí, otra vez, pulgar abajo. ¿Qué está mal el total en cambio? Debo restar el descuento, no se puede sumar un descuento para el total. Correcto, debería ser su total menos el descuento. ¿Al IVA lo sumo o lo resto? Al IVA le sumo. Más le sumo y el valor a pagar sería 484,2. De hecho, ahí estamos de imagen, miren, 484,2 que nos calculó. ¿Listos? Ahora bien, muchas veces, no sé si es que a ustedes les ha pasado en el sentido, el Excel, como les decía, tiene un montón de herramientas para análisis de datos. Y una de esas herramientas que trae el Excel, por ejemplo, es el hecho cuando nosotros necesitamos cuadrar un valor. No sé si le ha pasado a usted, por ejemplo, le dice, vea, cuádreme la factura en $100. No sé, usted vea cómo hace, pero cuádreme el valor total de la factura en $100. ¿Ya? Por ejemplo, le pregunto aquí, si a usted le dicen, cuádreme la factura en $100 del valor total, pero debe considerarse el descuento y el IVA, ¿y cuál debería ser entonces el subtotal para que al momento que usted desglose la factura, automáticamente en el valor total exactamente le coincidan los $100? ¿Cómo lo haría usted ahí, por ejemplo? Y de hecho, vamos a utilizar justamente algunas herramientas y vamos a hacer bueno, hagamos ahora solamente un escenario sencillo y luego hacemos un escenario más elaborado utilizando una de las herramientas muy poderosas que tiene el Excel, que es el Solver. El Solver es una herramienta muy poderosa que tiene Excel que nos sirve justamente para analizar escenarios, una herramienta de regresión lineal que es espectacular, pero hay que entenderla, o sea, hay que manejarla porque sí tiene un concepto técnico bastante fuerte, sobre todo la parte estadístico. Como le digo, es una herramienta de regresión lineal. Entonces, sí lo maneja por ahí unas cositas, pero por lo pronto, manejemos una de las herramientas interesantes que trae el Excel, que es muy sencilla de utilizarla para justamente esto. A ver, nuevamente le planteo el problema que quiero que me resuelva. Mire, ya, yo no sé cuál es el subtotal. Yo quiero que usted me calcule el subtotal
¿Ya? Ahorita lo hicimos de arriba hacia abajo. Ahora quiero que me haga de abajo hacia arriba. ¿Sí me hago entender? Es decir, yo quiero que me cuadre la factura de tal forma que me diga cuánto es el subtotal, cuánto es el descuento, cuánto es del IVA. Y yo lo único que le estoy dando como dato es que el valor total es $100. ¿Cómo quedaría? A ver, ¿cómo quedaría desglosado? El subtotal, el descuento, que en este caso le vamos a dejar el 5% simplemente para el ejercicio. Entonces, ¿cómo me cuadraría usted la factura para el único dato que usted tiene es que el valor total debe ser 100? Le pregunto yo, ¿cómo lo haría? ¿Sí? Ya, usted ya sabe fórmulas, funciones, ya sabe ahorita los operadores, ¿cómo lo haría para desglosarme la factura? Primero, sí me entiende el ejercicio, qué es lo que queremos hacer. Entonces, yo quiero que me desglose. Lo único que le estoy diciendo es que me cuadre. Lo único que quiero es que al final me cuadre. En el valor total sea 100. Y entonces me desglose. ¿Cuánto es el subtotal, el descuento, el IVA, para que automáticamente abajo me salga los $100? ¿Cómo quedaría? A ver, ¿quién se anima? Y de hecho, si es que le tiene ya el resultado, pues me lo hace conocer. A ver, ¿cómo lo haría ahí? Craneele. Mientras tanto, yo le voy a copiar esto por acá. Control C, le voy a copiar por acá. Voy a ponerle por acá, le voy a poner Control C, Control V, simplemente para volver a hacer el ejercicio acá, ¿ya? Ya, ahí tengo las fórmulas otra vez. Ahí están las fórmulas. Ya las fórmulas no las voy a tocar porque a la final las fórmulas son las mismas. Voy a utilizar aquí lo que quiero saber es de su total. Ahora, ¿cuánto debería poner aquí en el subtotal? Ojo, ¿cuánto debería poner aquí en el descuento? ¿Cuánto debería poner aquí en el IVA para que automáticamente en la parte inferior me cuadre los $100? Le pregunto yo, a ver, ¿cómo lo haría? ¿Sí? ¿Alguien le calculó ya? Ay, Milucho, cuéntame. A ver, lo primero que hice, empecé, bueno, desde el total, ¿no? Con los $100. Perdón que estoy con la pantalla duplicada. ¿Mm? Ay, disculpas que se me fue del aire la pantalla. Perdón. Ya, a los $100 le saqué el 12%, el IVA, fui hacia arriba, es $12 dólares. Ujú, Después de los $100 saqué el 5%, $5 de los 100, ¿ya? ujú. Y en el subtotal resté 100 menos IVA y menos del descuento, y me salió 83 del subtotal, que sumado al final el total me da 100. Así lo hice. Ya, a ver. Veamos entonces, cuadremos con los valores con la herramienta que quiero mostrarles ahora. Veámosle si es que te sale el mismo valor y si es que está correctamente hecho, ¿de acuerdo? A ver, vamos a hacer acá. Entonces, vamos acá. Pero sí le tiene claro lo que queremos hacer, ¿no? De hecho, lo que quiero es cuadrar aquí, que aquí automáticamente me aparezca 100, ¿no es cierto? Pero entonces, necesito yo descubrir cuál es el valor de su total, el descuento, el IVA y el total. Ahora miren, para que esta herramienta funcione, el requisito que le está pidiendo es que la celda objetivo, así se llama, que en este caso sería el total, ¿no es cierto? Ojo, esta es la celda objetivo, o sea, esto es lo que queremos llegar a que sea los 100, ¿no es cierto? Es de esta. Esta necesariamente tiene que contener una fórmula. Y de hecho, ¿cuál es la fórmula? La fórmula ya la estamos diciendo, pues es su total menos del descuento más del IVA. El primer requisito que le pide para utilizar esta fórmula, esta herramienta, es que en el total exista una fórmula. ¿De acuerdo? A ver, vamos a mirar entonces. Me voy arriba, por favor, al menú donde dice datos. Sí, vaya hacia arriba, por favor, porque esta es una herramienta de análisis de datos. Vamos a comenzar ya a interactuar con estas herramientas. Vamos arriba, por favor. Vamos arriba al menú de datos, por favor. Vaya hacia arriba al menú de datos. Búsqueme una vaina que se llama análisis de hipótesis. Búsqueme ahí, por favor, en la herramienta de previsión. Busque análisis de hipótesis. Sí, porque justamente vamos a mirar escenarios.
Ya, nuevamente, ojo, ¿no? Arriba es en el menú de datos, análisis de hipótesis, y vamos a sacar esta herramienta que se llama buscar objetivo. ¡Pum! ¿Ya? Ahora bien, ¿cuál es la celda que queremos definir? Es esta, ¿no es cierto? La celda aquí. En este caso debería ser la del total. Esta, la que yo tengo acá, la que le saqué. En mi caso es la J21. Esta es la definida. Pero entonces, ¿con qué valor necesito que me cuadre? Habíamos dicho que necesito que me cuadre con el valor de $100, ¿no es cierto? Mire, con el valor de $100. Pero entonces, ¿cuál es la celda que debe cambiar? Entonces, cambiando la celda, ¿cuál? La del subtotal, porque esa es la que necesito que automáticamente Excel analice el escenario para que, cambiándome el valor del subtotal, automáticamente me cuadre la del total. Y mire, al rato que pongo aceptar, pum, Excel automáticamente le sacó el resultado en cuestión de segundos. Y le dice que usted tenía que haber puesto en el subtotal 93,98, 4,70 en el descuento, el 12% del IVA y el total 100 exactos. Y no se rompió la cabeza, no hizo operaciones adicionales más que la del escenario. Me vuelvo a repetir otra vez, ¿ya? A ver. Vamos nuevamente, le vuelvo a repetir entonces cómo se utiliza estas herramientas. De hecho, vamos a hacer un ejercicio un poquito más fuertecito, ¿sí? Justamente para utilizar escenarios, ¿de acuerdo? A ver. La herramienta que se llama buscar objetivos, sí se llama la herramienta. Nuevamente, me voy a datos, me voy a análisis de hipótesis y aquí tengo la opción buscar objetivo. Así se llama la herramienta, buscar objetivo. Ya. Pues nuevamente, ¿no? Arriba en el menú de datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo, ¿de acuerdo? Ahora bien, nuevamente le repito, en esta fórmula, para esta herramienta, para que esta herramienta funcione, la celda objetivo, es decir, la que usted, donde usted quiere que se refleje el valor que usted necesita, tiene que tener una fórmula. O sea, necesariamente tiene que tener una fórmula sumatoria, suma, resta, multiplicación, división, sumatoria, lo que sea, pero tiene que tener una fórmula para que funcione. Si no, no le va a funcionar. Es decir, si la celda está vacía, no le va a funcionar. Tiene que necesariamente tener una fórmula, ¿de acuerdo? A ver, entonces, vamos definiendo los argumentos de esta herramienta. Primero, definir la celda, aquí donde dice en el casillero definir la celda, es la celda objetivo, en este caso es la del total, pero acá donde estoy, en este caso, la que anteriormente saqué el 100, ¿no es cierto? Aquí, listo. Con el valor, es el valor que le están pidiendo que cuadre, al valor que usted necesita cuadrar. Por ejemplo, el valor que necesito cuadrar es $500, por ejemplo. Voy a cambiarle ahora un poquito el ejercicio, $500. Pero entonces dice, cambiando la celda. Cambiando la celda significa que debe ser esta la de su total, porque esa es la que vamos a mandar a evaluar, ¿no es cierto? Es la de cambiando la celda. Entonces debería ser la de su total. Entonces, otra vez, lo voy a poner aquí. Definir la celda debería ser esto. Cambiando el valor debería ser esto. Y el valor con lo que le están pidiendo, o sea, el valor que necesita usted cuadrar, en este caso, la factura, por ejemplo. ¿Listos? Ahí le tiene claro, ¿ya? Entonces, definir la celda significa cuál es la celda objetivo, cuál es la que usted quiere. Mire, la celda objetivo. Definir la celda es la celda objetivo, o sea, es decir, cuál es la celda que usted quiere calcular. Con el valor, entonces, ¿cuál es el valor que quiere crear? Por ejemplo, ahorita le estoy poniéndole 500, quiero que me cuadre a 500 ahora. ¿Y cuál es la celda que debe cambiar? Pues la celda que debe cambiar es la de subtotal, porque el resto está formulado. ¿No es cierto? Entonces, miren, cuando yo pongo aceptar, ¡pum! Excel automáticamente se encarga de cuadrarle su factura. Y entonces, ahí Excel automáticamente me saca, ¿de acuerdo? Ahora,
no voy a tener tiempo ahora, pero sí lo vamos a ver el día lunes, porque inmediatamente usted me va a hacer la pregunta, pero lógico, aquí el subtotal le cuadra, pero como esta factura tiene subítems, que son estos de acá, ¿no es cierto? Ahora yo tendría que cambiar, ¿qué? Pues los valores unitarios de aquí o las cantidades, pero yo diría que debería cambiarme los valores unitarios, ¿no es cierto? Para que ahora, en cambio, me cuadre la factura abajo. Y eso es lo que vamos a ver, esos llaman los escenarios. Por lo pronto, solamente estamos mirando con una celda objetivo, ¿de acuerdo? Pero lógicamente yo sé que me va a preguntar lo otro. A ver, Guido, cuéntame. Y una consulta. Yo estaba haciéndole, pero no me sale que debo de ingresar una fórmula. ¿Y cómo es esa de la fórmula? No La le fórmula que entendí esa necesito, por parte. ejemplo, ahorita es el total, ¿de dónde viene? Total está de la suma. Esa es la Bueno, fórmula. O sea, ajá. el total, la fórmula objetivo necesariamente tiene que contener una fórmula. En este caso, ¿el total cuál es? ¿O qué viene el total? El total viene de su total menos el descuento más el IVA. Entonces, tú ponle, no importa de que todavía no tengas valores, pero tiene que estar constando la fórmula. Por ejemplo, a ver, voy a venir acá. Entonces, mira, acá el total, si es que tú te percatas, yo también tengo el total, si bien es cierto la copia, mira, aquí el total es una fórmula. De hecho, le voy a sacar acá las fórmulas, ¿no? Porque lo acabamos de mirar. Entonces, la única que no tendría fórmula sería la del subtotal, porque esa es la que ahorita, o sea, en este caso específico, no estoy calculándole, ¿no? Pero las otras sí tienen fórmulas. Tiene fórmula, mira. Si es que tú te percatas, tiene fórmula el subtotal. ¿Sí ves? Perdón, tiene fórmula el descuento, tiene fórmula el IVA y tiene fórmula el total. Sí, justo yo también tengo así en las fórmulas, pero le pongo A ver, si pongo quieres, igual. compárteme. Tienes la opción de compartir. Si quieres, déjame Sí, para... Terminamos de resolver entonces. Vamos por acá. Por acá tengo un remedo de un cuadro de utilidades ahí, ¿no es cierto? Es lo mismo, ya la misma recomendación. Yo le voy a poner ahí fórmulas. Si es que usted muestra desacuerdo, inmediatamente me la hace saber. Y de la misma forma, si es que está de acuerdo con las funciones que voy a plantear, pues en buena hora, y ahí me las dice, ¿de acuerdo? A ver, comencemos entonces. Aquí es un mamotreto, un remedo de un cuadro de utilidades, ¿ya? Listo, entonces. Para calcular la utilidad, pues lógicamente sobre el costo. Entonces, costo por utilidad, tendría que anclar acá, ¿no es cierto? Ampliar un poquito acá para que se mire mejor los valores. Ya. Listo. El IVA, evidentemente, para que no me cierren el kiosquito, pues tengo que calcular el IVA, ¿no es cierto? El costo por el IVA, F4 para anclar, y listo, nos debería sacar el IVA. Y evidentemente, el precio de venta al público debería ser lo que me costó la mercadería, ¿no es cierto? El valor base, más la utilidad, es decir, lo que pretendo ganarme, y evidentemente los impuestos para que no me cierren el kiosquito, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, el precio de venta al público debería ser 2,055. ¿Sí? ¿Acuerdo o desacuerdo? ¿Pasamos o nos quedamos a analizar esto? ¿Preguntas tal vez ahí? Lo vuelvo a repetir de todas formas. Las fórmulas, ¿de acuerdo? Entonces, utilidad, a ver. Costo por utilidad, evidentemente, ¿no es cierto? 4 para anclar. El IVA, pues para que no me cierren el kiosquito, pues costo por el IVA, para que no me cierren el kiosquito, 4 para anclar. Y evidentemente el precio de venta al público debería ser la autosuma o la sumatoria de todos esos valores, ¿no es cierto? Es decir, el precio que voy a presentar. Y listo, esto debería ser para el resto de los elementos. ¿Acuerdo o desacuerdo? Ahora bien, le quiero plantear a ti, quiero plantearle ahí una inquietud. Por ejemplo, supongamos, ya como esto de dar clases y como no se inscriben, me toca hacer cachuelos, me toca ponerme a vender mascarillas, ¿no?
¿Qué más para redondear el sueldito, ¿no es cierto? ¿Qué más toca? Entonces, jugándome la vida, ahorita con los rebrotes otra vez, pues me toca ir otra vez a la bahía de Guayaquil, ¿no es cierto? Me voy a comprar una cajita de mascarillas para ponerme a vender mascarillas. Entonces, en la bahía de Guayaquil, pues, conseguí que me vendan la cajita de mascarillas en $100. Ya me la traigo acá a Quito, ya después de comerme el sándwich y todo lo demás. ¿No es cierto? Y como tengo un amigo en el municipio, y en el municipio les gusta comprar las mascarillas, entonces le digo, vea, mijo, ayúdeme a vender las mascarillas. ¿Sí? ¿A cómo? Le voy a vender a $200 a usted. ¿Ya? ¿Pero tienes factura? Lógico, sí tengo factura. Le pregunto yo, ¿sobre qué valor usted facturaría? ¿O a qué valor le va a aplicar el IVA? ¿A los $100 que compró en la bahía las mascarillas o a los $200 que usted le va a vender al municipio las mascarillas? Le pregunto yo, ¿sobre qué valor debería usted facturar? Sobre los 200, profesor. Sobre los 200, no dice Gregory. ¿Quién más? ¿Quién más está acuerdo o desacuerdo? Por eso había un error en esa fórmula, ¿no? Que no le sumó la utilidad. Correcto, ¿no es cierto? Porque evidentemente debería yo tomar en cuenta al momento de vender las mascarillas, el valor de mi utilidad. Sobre ese valor que viene a ser el subtotal, es lo que debería ser el valor. Entonces, procedamos a corregir, por favor, evidentemente. Entonces, sí había un error aquí. ¿Y cuál era el error? Era aquí en el IVA, ¿no es cierto? Sí, ahí en el IVA estaba el error. ¿Por qué? Porque en el IVA debería ser el costo más la utilidad, ¿no es cierto? Eso multiplicarle por el 12%, 4 para anclar. Y esto sí, al momento de arrastrar, ya me generaría el precio de venta al público, ¿no es cierto? Yo creería que ahí estamos correctos, ¿no es cierto? Aquí voy a hacer una autosuma de todas las columnas. A ver, voy a hacer una autosuma acá de todas las columnas. Listo. Ahora bien, por ejemplo, en esto simplemente para presentarnos, hacernos de ahí como, ¿cómo se llama? Los interesantes, ahí los administrativos, ahí, o los financieros, ¿no es cierto? Los contadores. ¿Cómo usted leería o interpretaría este cuadro? Sí. Si bien es cierto, el cuadro a la final, en blanco y negro, se resumen en suma, restas, multiplicaciones y divisiones. Por alguien, si es que ahí le vienen y le dicen, a ver, Lucho, necesito que me presentes, por favor, un cuadro de utilidades donde se represente, ¿sí? El capital de inversión o el capital de trabajo que vamos a invertir, la utilidad bruta que vamos a recibir. Lógicamente debes considerar la carga impositiva que debemos cancelar y necesito que me presentes el ejercicio, el total del ejercicio fiscal. Sale corriendo, no asustado. Pero si es que usted se refiere, eso es lo que hicimos, ¿no? Es decir, sabemos cuál es el capital, en este caso, el capital de inversión. Sabemos cuál es nuestra utilidad bruta, evidentemente, porque ahí se manejará ya el tema del centro de costos. Calculamos la carga impositiva que debemos calcular. De hecho, ahí deberíamos diferenciar si es que tenemos retenciones. Y al final, ¿cuánto es el final del ejercicio fiscal? Vendría a ser esto, por ejemplo. ¿Sí? Y a la final, fueron palabras pomposas, bonitas de ahí, y que a la final se resumen en ¿qué? Suma, restas, multiplicaciones, divisiones, porcientos, porcentajes y anclajes. Por eso es lo que le decía, que necesito que dimensione lo que acabamos de hacer. Y terminemos ahora sí con un remedio ahí chistoso. Ojo, que acá el objetivo no es el tema tributario, porque si ahí me va a saltar al menos es que tenemos de aquí contables, me van a saltar a la yugular ahí el tema tributario. Aquí solamente es el tema operativo de cómo podemos calcular, ¿de acuerdo? Sí, entonces
no seamos tan estrictos en el tema tributario. Simplemente puse valores ahí en la tabla, solamente con el objetivo de hacer la parte operativa. ¿Le parece? A ver, vamos ahí. Entonces, el costo, pues lógicamente por el IVA, tengo que anclar este valor, ¿no es cierto? El impuesto a la renta. A ver, le pregunto yo, le estoy poniendo el 1% del impuesto de la renta. Le pregunto, a ver, le doy tres puertas, Polito. A ver. Puerta número 1, ¿cómo se calcula el impuesto a la renta? Puerta número 1. Costo más IVA por el 1%. Puerta número 2. Costo por el 1%. Puerta número 3. Costo menos del IVA por el 1%. ¿Cuál puerta, Polito? ¿1, 2 o 3? Vuelvo a repetir. A ver, puerta 1. Costo más IVA por el 1%. Puerta número 2. Costo por el 1%. Puerta número 3. Costo más IVA, costo menos IVA por el 1%. ¿Por cuál sería usted? Puerta 1, puerta 2 o puerta 3. ¿Cuál, Polito? ¿Cuál sería usted? Puerta 1, puerta 2 o puerta 3. ¿Sí? ¿Cuál cree usted que sería la correcta en este caso? Ya verá que todo el mundo deberíamos tener por lo menos una base de cultura tributaria, ¿no? O sea, si bien es cierto, a lo mejor esto no es nuestro giro de negocio, pero todos deberíamos entender de dónde y qué es lo que se paga en los impuestos, ¿no? A ver, entonces, ¿qué dicen ahí? A ver, déjenme leer los chats. Puerta 1, 2 o 3. Ah, la 2 gana. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Yo también diría lo mismo, ¿no? Es decir, la puerta 2, ¿cuál era? El costo por el 1%. O sea, de hecho, por eso se llama el costo base, o le dicen base imponible, le dicen ahí, ¿no? Los contadores. Listo. Ahora bien, retención al IVA. Esto, por ejemplo, es un remedio cuando a veces le dicen, me va a retener. Ay, se me va a retener. ¿Qué significa esto? Pues ahí entra el tema, todo ese tema tributario, ¿no? De que si es sociedad, si es que es RIMPE, y bueno, esta vaina. Aquí solamente la idea es cómo lo haríamos operativamente. Entonces, ahora la base será el IVA por el 30%, F4 para anclar, y el IVA, evidentemente, por el 70%, F4 para anclar. Y ahora sí, creo que tendríamos nosotros, los valores correctamente diseñados. Ahora bien, si yo sumara el 30 más el 70, debería darles el total del IVA, ¿no? Es decir, aquí estos 1,002 deberían cuadrarles con los 1,002. Los contadores saben hacer esto, ¿no? Porque a veces esto le cuadran con comprobantes de retención y esto le cuadran con lo que han retenido, ¿no? O sea, con los valores. Y eso es lo que se tendría que pagar al SRI. Bueno, la idea, como le digo, es la parte operativa. ¿Preguntas de ahí? ¿Estaríamos correctos? Sí, ¿alguna duda en este ejercicio? ¿Estarían correctos? Listos, entonces con esto pues terminamos. Ahora sí, digamos, Gregory, cuéntame. Sí, dime. Ay, perdón, ya te silencié. Cuéntame.